Bueno, parece que el tiempo ya nos comió. Trataré de ser lo más breve posible y para finalizar este evento. Y bueno, quiero empezar agradeciendo al comité organizador, especialmente a Alejandra y Ángela, por hacerme partícipe de este congreso. A mí me encargaron hablar sobre el residuo gástrico, mitos y realidades. Estos serán mis objetivos. Primero hablaré para identificar el problema, hablaré un poco de los antecedentes de esta situación que ha causado gran controversia en los últimos años. Y los mitos, los trataré de responder a través de la evidencia en base a estos cuestionamientos. ¿Existe entonces el problema? ¿Hay una incidencia? ¿Cómo se comporta el problema? ¿Se debe de medir? ¿Hay un punto de corte para poder establecer cuándo es un residuo elevado? ¿Cuál es su utilidad actualmente? ¿Qué impacto tiene en la evolución de los pacientes? ¿Existe una correlación en el vaciamiento gástrico acelerado avanzado con la aspiración? ¿Qué sonda utilizar? ¿A quién da mejor? ¿O no poner sonda? ¿O si poner sonda, dónde ponerla? ¿Hay una técnica estandarizada? Y finalmente haré unas conclusiones. Ya nadie duda de los beneficios de la nutrición enteral actualmente. A partir del año 93, que la Asociación Americana de Nutrición Parenteral emitió este aforismo que si el intestino funciona hay que utilizarlo, desde entonces pues se han publicado infinidad de estudios para poder identificar adecuadamente el uso de esa terapia. Actualmente tampoco ya nadie en duda de que un paciente de esas características con pancreatitis graves, si su sobrevida depende en gran parte de que exista un programa muy adecuado de terapia nutricional. Nadie dudamos ya de los beneficios que... Nadie en duda de los beneficios que actualmente se han publicado los últimos estudios en los últimos años. Y sobre todo, y si hablamos de costos-beneficios, pues los pacientes críticos están asociados con una adecuada terapia nutricional a una menor incidencia de infecciones y una menor estancia hospitalaria, considerada actualmente como la terapia de elección. Los equipos multidisciplinarios que manejan la terapia nutricional tienen la obligación de conocer todas estas cuestiones y las complicaciones que nos llevan a establecer un buen programa de nutrición enteral. En el día a día, en el trabajo que continuamente estamos elaborando, pues nosotros debemos identificar aquellos problemas que nos llevan a la complicación de la nutrición enteral, aquellas incidencias, identificarlas que nos llevan a detener y transformar un programa en beneficio del paciente. Entonces, y aquí comienzo con los peros. La nutrición enteral beneficiosa, pero en los últimos años también se ha hablado de que la nutrición enteral está asociada a complicaciones muy serias como la aspiración y la neumonía asociada a ventilación. Se ha demostrado que la intolerancia digestiva superior y la intolerancia a la fórmula también están vinculados a malos resultados. Nos dicen que la nutrición enteral está asociada a un desarrollo de sepsis y un aumento de la mortalidad mayor del 80%. También nos dicen que está asociada a una mayor incidencia de neumonía nosocomial, estancia prolongada y una mayor mortalidad en los pacientes en terapia intensiva. Desde que se cambió el paradigma de utilizar más la nutrición enteral, y no hay propiamente estudios que nos digan a partir de cuándo se empezó a medir el residuo gástrico. Parece ser que en los años 80, con la finalidad de medir el vaciamiento gástrico, se empezó a utilizar entonces la medición del residuo gástrico, precisamente para tratar de estandarizar cuál es el volumen que se considera alto y tratar de adecuar la terapia nutricional en base al vaciamiento. Para hablar entonces de residuo gástrico, pues hay que definirla. Y decimos que un residuo gástrico es la presencia
de un volumen residual elevado con características alimentarias obtenido en cada valoración contenido gástrico. Cada que se mida va a estar por encima de la media, y que dificulta el suministro de alimentos, el aporte de requerimientos nutricionales, y que además puede aumentar el riesgo de otras complicaciones relacionadas con los trastornos de motilidad y relacionadas con problemas pulmonares. Entonces, el residuo gástrico está asociado a trastornos de motilidad, relacionado a la intolerancia de la fórmula, a la intolerancia del tubo digestivo y relacionado al vaciamiento gástrico. ¿Dónde predomina este problema? En la enfermedad crítica. ¿Cuál es la población más susceptible de presentar un volumen residual alto? Pues son los pacientes críticos, que se dice que tienen hasta más del 80% de trastornos digestivos, que es la causa más común de retraso de alimentación, y que el 50% de los pacientes con ventilación mecánica presentan un retraso del vaciamiento gástrico. ¿Qué otros factores están asociados a los trastornos de motilidad? Todas estas: respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis, las hiperglucemias, los trastornos metabólicos, y también aquellas situaciones farmacológicas que son ende del tratamiento de los pacientes críticos, también están relacionados con la motilidad y hilo paralítico. Los trastornos de motilidad pueden conducir entonces a una regurgitación y vómito del contenido gástrico que luego puede ser aspirado, finalmente causando una neumonía grave en estos pacientes. Hay quienes consideran recientemente que medir el residuo gástrico es parte de un monitoreo que se debe de seguir en las terapias intensivas, y que algunos lo consideran como un indicador de tolerancia de la fórmula y un predictor para el riesgo de broncoaspiración. Este estudio, hecho en el 96 por el Dr. Pine, quería investigar cuál es aquel factor predominante que hace que una terapia nutricional continúe o no. Él encontró que el factor determinante en 50 médicos que entrevistó en Estados Unidos, encontró que el residuo gástrico era el factor principal para que entonces estos médicos suspendieran o continuaran la infusión con nutrición enteral. Pero en aquel tiempo no existía un consenso. Realmente no había, se suponía entonces que a mayor residuo, mayor riesgo de tener aspiración. Y también nos han dicho, hemos encontrado que algunos estudios han recomendado que el apoyo nutricional debe ser modificado en valores entre los 500 y los 250 mililitros, y esto fue una publicación del año pasado. Siguiendo con las encuestas, este autor en el 2012 dice que encuestando pacientes, en 97% de profesionales de la salud dedicados al cuidado intensivo de los pacientes, ellos encontraban que el 25% interrumpían la alimentación enteral cuando obtenían un volumen de 150 o menos. Y el 12.6% informó que ellos permitían hasta 500 mililitros antes de interrumpir la alimentación enteral. Entonces, los rangos son muy amplios, ¿no? Por esto es que recientemente el volumen residual se ha cuestionado, el medirlo o no medirlo, muy seriamente, porque se pone en tela de juicio todas estas cuestiones. ¿Existe el problema? Efectivamente, en este estudio español, en 400 pacientes, en 37 terapias intensivas, publicado en este año, demostró que el residuo gástrico es lo que más predominaba en los trastornos digestivos en los pacientes hospitalizados en las terapias intensivas. En otro estudio de incidencias en una población muy semejante a nosotros, en Colombia, también en el año del 2010, ellos vieron cuál era la incidencia, y por la naturaleza del país el trauma fue lo que mayor encontraron ellos en pacientes con el residuo gástrico elevado. ¿Qué tipo de fórmula estaba asociada? Las fórmulas poliméricas. Parece ser que la vía de acceso por sonda nasogástrica era la que más predominaba, y se presentaba la elevación del residuo entre los primeros 10 días. La incidencia que ellos publicaron fue alrededor del 24%, pero está totalmente en pacientes críticos. Parece ser que en las salas, en la hospitalización, no existe este problema, o es por lo menos es muy disminuido.
Pero también hay quien nos dice, perdón, también hay quien nos dice que esto se puede encontrar hasta un 70%. ¿Se debe de medir el residuo gástrico? Este es un estudio mexicano publicado en una revista indexada en un hospital, que se edita en un hospital de tercer nivel. Se dice que sí, que se debe de medir para minimizar las complicaciones durante la administración de un programa de nutrición enteral. En un estudio muy famoso, también hablando de residuo gástrico, un grupo español, Estudio Regain, incluso ellos lo indican, lo recomiendan como un indicador de tolerancia para hacer una excelente práctica en la nutrición enteral. El año pasado, incluso nos dicen que se debe hacer un seguimiento de volumen residual y que esto ayuda a prevenir entonces la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes que reciben sobre todo nutrición enteral precoz. Hay un punto de corte para decir cuándo es un volumen residual alto o bajo. Revisando los principales textos de diferentes autores en textos especializados sobre la materia y revisando lo mayor que pude encontrar que hablaran sobre un punto de corte de cuándo es residuo elevado, realmente no encontré un valor absoluto que nos hablara sobre cuál es el punto de corte para poder clasificar residuo alto. Encontré una media aproximadamente en todos estos autores de 50, tan bajo como 50 mililitros y tan alto como 500 mililitros. Y no encontré ningún consenso claro y que tenga suficiente evidencia científica para poder decir si cuál es el punto de corte más adecuado. ¿Cuál es su utilidad actualmente del residuo gástrico? En el 2013, en esta revista, hecho en Alemania, un estudio de revisión donde el objetivo era analizar la utilidad del volumen residual gástrico y sobre todo valorar si es una herramienta para guiar la nutrición enteral. Hicieron una búsqueda en todas esas bases de datos en 23 años de seguimiento y su objetivo fue buscar estudios clínicos controlados y de revisión. ¿Cuál fue el resultado? Solamente encontraron dos estudios que se apegaban a los criterios que ellos consideraron. Solamente encontraron 6 estudios controlados aleatorizados y 6 fueron observacionales, pero cada uno analizaba diferentes variables para poder decir o asociar a volumen residual gástrico alto. Algunos consideraban el vómito, algunos consideraban la aspiración y otros consideraban la neumonía. La población eran pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, con y sin ventilación en las terapias intensivas. 2014 pacientes, la población, el 95% eran en esos estudios controlados en pacientes que no eran quirúrgicos, y que ellos consideraron que estos dos eran los que tenían mejor rigor metodológico. Si pueden ver los resultados, realmente ninguno de los estudios controlados fue significativo. Ahora, en los estudios descriptivos, que básicamente fue en pacientes quirúrgicos, parece ser que solamente 2 de todos estos estudios fueron los que tuvieron una aceptable prueba de significancia. Es decir, asociados solamente en paciente quirúrgico o mayor de 200 mililitros en 657 pacientes. ¿Cuál fue la conclusión de todo este estudio? Pues los pacientes concluyeron, los autores concluyeron que no existe un estudio que demuestre, un estudio controlado que demuestre y que sea apropiado para poder decir que el vaciamiento gástrico se debe de medir. No pudieron demostrar una asociación entre la tasa de complicaciones y la magnitud del volumen residual gástrico. Lo que se puede rescatar de este estudio es que los pacientes con un diagnóstico médico admitidos a las terapias intensivas con ventilación mecánica, el monitoreo del residuo gástrico parece ser no necesario para guiar y conducir un programa de nutrición enteral. Pero sin embargo, que los pacientes quirúrgicos sí se pueden beneficiar, sobre todo aquellos pacientes complicados, y que se dice que el punto de corte para esos pacientes en ese estudio fue alrededor de los 200 mililitros.
Para hablar sobre el impacto en la severidad del residuo gástrico en los pacientes, y sobre todo para ver cuál es el vaciamiento gástrico en el diagnóstico de ingreso, pues no hay ninguna diferencia en los pacientes que entran a terapia intensiva. El diagnóstico no tiene que ver, pero parece ser que hay una tendencia a pacientes con sepsis abdominal y pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, para hacer una asociación entre la severidad de la enfermedad y el volumen residual, presento este estudio donde el objetivo es... Ahí tengo problemas con este... El objetivo de este estudio es la severidad de la enfermedad, tiene un impacto realmente con el volumen residual, y que si y medir el volumen residual es un predictor de mortalidad en pacientes críticos. Es un estudio que se fue hecho en 2 años, pero de 2 años de seguimiento, 63 pacientes, donde midieron todos los días el volumen residual gástrico cada 4 horas los días. Ellos hicieron una asociación de nutrición enteral con escalas de severidad y también con el factor de sobrevida. ¿Qué se encontró en estos estudios? Pues que la distribución de pacientes se fue cuando el score de SOFA era más alto. A más alto score, mayor volumen residual. Y si lo asociamos con Apache, entre más estancia esté el paciente, y sobre todo después de 2 semanas, aquí se concentran en el primero y en el último, la mayor concentración de pacientes. También, entre más evoluciona el paciente con la terapia intensiva, mayor es el volumen residual. Y con el factor de sobrevida, parece ser que después de 2 semanas hay una diferencia entre los que no sobrevivieron y los que sobrevivieron. Los que no sobrevivieron tenían una media de 74 más menos 31 de volumen residual promedio, y los que sí sobrevivieron era de todo 38. Conclusiones de este estudio: parece ser en ese estudio que la severidad sí tiene impacto con el volumen residual, que los pacientes en terapia intensiva más graves parece ser son los que presentan mayor volumen residual elevado, y que los pacientes que tienen menor mortalidad está asociado con una disminución de residuo gástrico. ¿Existe correlación entre volumen residual y la aspiración? Parece ser que no. En este estudio donde se midió la pepsina en secreciones traqueales, este autor, y para tratar de medir cuál era el volumen que existía gástrico con nuestros pacientes, pues parece ser que todos los pacientes por lo menos aspiraron una vez, y que la aspiración ocurre siempre en un volumen residual alto, y que la aspiración ocurre con mayor frecuencia en volúmenes altos. Pero la conclusión final y más sostenible de ese estudio es que el autor no encontró una correlación consistente entre volumen residual y la aspiración. ¿Poner sonda nasogástrica o pospilórica? ¿Qué es lo mejor? Marik y Salogan en el 2003 hicieron un estudio de revisión, pero no pudieron encontrar un beneficio clínico de la alimentación poniendo sondas pospilóricas o sondas nasogástricas. Pero sin embargo, en este año, esta revista europea parece que sí demostró que la alimentación hecha por una sonda pospilórica en pacientes de terapia intensiva se asociaba con un menor volumen residual, y consecuentemente con un menor riesgo de desarrollar neumonía por aspiración en comparación con aquellos que se utilizó sonda nasogástrica. ¿La medición está bien estandarizada actualmente? Pues no. La práctica del residuo gástrico tiene numerosos aspectos técnicos y prácticamente no ha sido bien estandarizada en la literatura. De hecho, este autor dice que si nosotros intentamos hacer un estándar en nuestra práctica, nos vamos a incentivar a hacer una dependencia de monitorización y vamos a entrar en mediciones imprecisas y poco confiables. ¿La medición del volumen residual precisa el vaciamiento gástrico? No. La práctica habitual no puede predecir con precisión el volumen del contenido gástrico. Suspendemos la nutrición enteral al obtener un volumen residual alto.
existe muy escasa evidencia que sugiera que existe una relación entre volumen residual alto y la neumonía. Conclusiones finales. El uso de volumen residual actualmente para monitorizar la nutrición o un programa de nutrición enteral sigue siendo muy controvertido. Ningún estudio controlado al autorizado prospectivo sugiere que su uso pueda mejorar los resultados del paciente. Sí se recomienda medirla, pero al parecer no en todos los pacientes, y tiene mayor utilidad en el paciente quirúrgico y parece ser aquellos pacientes con lesión cerebral. Y aunque la técnica no está bien estandarizada ni un punto de corte, parece ser que los autores entre 150 y 200 mililitros se puede considerar un volumen residual alto. La correlación para ver volumen residual y impacto con la severidad de la enfermedad sigue siendo actualmente, la evidencia es muy débil. Los pacientes críticos parece ser que les va mejor poner una sonda postpilórica y usar procinéticos, y está asociado con una menor incidencia de neumonía por aspiración. Y no es motivo de suspender la nutrición enteral por un volumen residual alto. Gracias.